Iría al área posiblemente de los viejitos abandonados, de los asilos, pero tendríamos una mirada más o menos similar porque casi todos tienen el mismo estado de bienestar, los mismos ingresos, pero en el Perú no. En el Perú es terrible, hay gente que vive con 3 soles diarios, 4 soles diarios. En Huaraz vieran ustedes la cantidad de gente, yo radico en Huaraz, la cantidad de gente que vende en las calles, Dios mío, un montón, y taxis cualquier cantidad. Muchos, un montón, realmente un montón. Incorporados ahora, lamentablemente, por nuestros compañeros de Venezuela que también la pasan duro, ¿no? No quisiera estar en su pellejo, tener que irme a otro país y pasarle lo que están pasando ellos, Dios mío. Alguna vez me dijeron, no, pero tú hablas bien de los venezolanos, por supuesto, le digo. Porque en el caso del ANDE, que he trabajado con el ANDE, básicamente con comunidades andinas, el ANDE todavía tiene espacios de relación. Tiene familia, tiene amigos, hay redes de apoyo. En el caso de los venezolanos, no. No hay relaciones, no hay redes de apoyo. ¿Qué hace un venezolano que viene acá? ¿Qué amigos tiene? ¿Qué red tiene? ¿Qué familiar tiene? Estoy hablando de los buenos venezolanos, ¿eh? Los buenos, ¿ya? Pero es terrible también. O sea, esa mirada inclusiva, que incluya, tiene que estar en nuestro trabajo para evitar el conflicto y para trabajar bien en comunicación para el desarrollo y en general con comunidades. Nuestra mirada empática y nuestra mirada intercultural. Por eso es tan importante el conocimiento. Intercultural porque de repente yo no conocía nada de Santiago de Chuco, de Huamachuco, pero por supuesto una vez que empecé en el Ministerio del Interior a trabajar con rondas campesinas, y acá es fuerte en La Libertad, mucho más fuerte que en Ancash, tenía que conocer un poco la historia de Santiago de Chuco, un poco la historia de Huamachuco, un poco las Patás, Julcán, todas esas zonas. Tenía que conocerlas. Porque empiezas tú a quebrar, a romper el hielo, como se dice, cuando te sientas al costado de otro y empiezas a hablarle de su historia, de su tradición, de su pueblo, porque lo leíste, por lo menos lo leíste. Y esa es la mirada intercultural. Si vas a una zona amazónica, infórmate sobre lo que es la Amazonía, qué piensa, qué siente. Ve fotos de la Amazonía, aunque nunca haya sido, aunque sea la primera vez. Si vas a sentarte con un chino al costado, averigua por qué es buena China y por qué está ahorita como un gigante China. Si es un japonés, háblale de los samuráis, de la historia del Reiki, de las terapias alternativas. Si vas con un francés, háblale del buen vino, y háblale de la Torre Eiffel, habla del Louvre, habla de Honorato de Balzac, de sus grandes pensadores, del mayo del 68 francés, de París, háblale. Y eso empieza a abrirnos las puertas a todo sitio. Eres bienvenido en todo sitio porque estás en una mirada intercultural, empática, abierta, receptiva. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que superar esa historia comunicacional, relacional, que miren, nuestras comunidades, la sierra, tiene una historia en relación a otros espacios, una historia conflictiva. Porque claro, siempre ha sido pisoteada. Recuerden ustedes desde la época de la colonia, el corregimiento de los indios, luego de eso han venido los hacendados. Toda la historia del mundo andino en relación a la ciudad, en relación al urbano, en relación a Lima, en relación a la costa o en relación al poblador, entre comillas, occidental, ha sido una historia de confrontación y de humillación. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso nuestra actitud cuando vamos a campo no es por la actitud de reforzar esa historia, sino más bien decir, no, esa historia ha cambiado, yo soy otro. Me decía una vez una persona, un compañero, no recuerdo si en CAR, en Swiss Contact, me dijo, oye, pero tú eres medio gringo, me dijo. Sí, pues le digo, mi cara es así. ¿Y qué haces? Y me dice, ¿qué haces cuando vas a una comunidad, por ejemplo? ¿Eso no genera rechazo? No, le digo. ¿Y por qué? Porque digo que soy de Conchucos, y en Conchucos, como en Cajamarca, que son zonas bien andinas, la mayor parte de gente es colorada. Y cuando me dicen algo, no, mi abuelito es de Conchucos, y de ahí vengo yo y hablo quechua. No jata quechua tapala. Y hablo quechua. Y listo, esa historia comunicacional que me miraban a mí de una manera, cambió totalmente. Porque empiezo
a hacerles sentir que yo soy parte de esa comunidad, que soy parte de ellos, que no estoy contra ellos, sino puedo estar más bien con ellos. Hay que superar esa historia de discriminación que se dio con las poblaciones amazónicas, que se da aún con las poblaciones amazónicas, con los temas de petróleo, los derrames de petróleo y de crudo, que se da todavía. La historia de exclusión y discriminación que se ha dado con el poblador andino del Ande, hay que superarla, porque hay una memoria colectiva instalada. Se cree que el que viene de ciudad va a venir con sus aires de que lo sé más, de que lo puedo más. Y lo seguimos repitiendo, ¿no? A veces lo seguimos repitiendo porque decimos, bueno, por ejemplo, Santiago de Chuco, Trujillo, Lima, Miami. Y supuestamente uno es superior a otro, ¿no? Está en nuestra cabeza, no, si es de Miami, súper. Si es de Lima, un poco más súper. Trujillo menos súper. Santiago de Chuco, poquito súper nomás. Y esa tenemos que superarlo porque ahora, muchachos, con el internet y con la capacidad que tenemos de ser mejores en todo, no hay opción de que algo sea mejor que otra cosa. No existe opción. Yo fui a la Universidad Católica, estudié un tiempo, estoy en la Universidad de Lima, pero estudié un tiempo, gracias a Dios, porque mis padres son de clase media, y en esa época, justo cuando ellos terminaron de pagar los estudios mío y de mi hermana, vino la recesión, vino Fujimori, mi mamá trabajaba en una empresa pública y se acabó su trabajo, pero a las justas nos dieron educación a nosotros dos. Yo estuve primero en la Católica estudiando psicología, no me gustaba en ese entonces, ahora me encanta la psicoterapia también, y luego comunicación en la Universidad de Lima. Tenía un amigo, yo jugaba básquetbol y tenía un amigo de estudios generales, de letras en la Católica, y este amigo conocía mi nombre perfectamente y yo formaba parte del conjunto de básquetbol, del equipo de básquet de estudios generales. Pero cada vez que jugábamos, el amigo miren que ni siquiera me acuerdo su nombre ya, será que lo he rechazado así nomás, pero en fin, en mi percepción. Sabía mi nombre, pero siempre me decía, Guaracino, pásame la pelota. Le pasaba la pelota, seguía jugando básquet, Guaracino. Y decía, ¿por qué me llamas Guaracino? Una vez lo encaré, ¿no? ¿Por qué me llamas Guaracino? ¿Tú crees que me voy a avergonzar porque soy Guaracino? Se chupó un poquito. ¿Sabes por qué no me avergüenzo? Le digo. ¿Sabes por qué no me avergüenzo? Le pregunté. En ese tiempo, Huaraz era una zona turística después de Cusco, la primera zona turística del país luego de Cusco. Y le pregunto, ¿alguna vez has hecho canotaje? No, nunca. Yo sí. ¿Has escalado roca, nieve? No, nunca. Yo sí. ¿Has hecho parapente a la delta? No, nunca. Yo sí. ¿Conoces el reggae? ¿Qué será el reggae? A Huaraz había llegado el reggae ya, por el turismo. Yo sí. ¿Conoces este grupo? No, yo sí. Nunca más, me dijo Guaracino, con ese tono despectivo que me decía Guaracino. Eso es lo que necesitamos con nuestras comunidades, de que redescubran y revaloren lo que tienen y las cosas maravillosas que tienen y que no crean que la farmacia es mejor que la medicina natural o es mejor que las plantas. No es así, pero tienen que redescubrirlo. Esta historia comunicacional tiene que ser superada. Entonces pasamos al conflicto social. Miren, todo este escenario nos da pues algunas pautas, algunos factores para entender cómo se van originando los conflictos, ¿no? Esta diferencia, esta exclusión, esta discriminación, esta separación va haciendo que se vayan gestando, se vayan originando conflictos sociales. El conflicto, para entrar un poquito en la teoría del conflicto, que me pareció importante también tocarla, porque es una de las áreas en las cuales los comunicadores están entrando fuerte a trabajar. La directora la que fue directora de la Dirección General de Orden Público, a la cual pertenece a la Dirección de Rondas Campesinas del Ministerio del Interior, la directora nacional, el máximo jefe o la máxima jefa de toda la Dirección General de Orden Público que tiene nivel de viceministerio, era una comunicadora. Y en la Dirección de Orden Público, a la cual pertenece a la Dirección de Rondas Campesinas, habíamos por lo menos el 25 o 30% éramos comunicadores.
porque el tema de conflictos sociales es otra área que se está abriendo con fuerza para los comunicadores. ¿Quiénes solemos estar en esas áreas? Comunicadores, abogados y sociólogos tal vez, y las áreas sociales. Por eso es importante el conocimiento social. Un conflicto social tiene algunas cosas, ¿no? Algunas características, tiene un contexto en el cual se desarrolla, un ámbito, un espacio, una historia. Bagua es un conflicto social, tiene unos antecedentes, una zona geográfica, la ceja de selva, un espacio-tiempo, el gobierno de Alan García, la mirada básicamente extractiva, una forma de ver el Estado, digamos el territorio, solamente para extraer recursos naturales. Hay un contexto en un conflicto social. Hay determinados temas que afloran en un conflicto social: discriminación, exclusión, lucha por el agua, lucha por el territorio. Hay varias cosas que van aflorando. Reconocimiento. Quiero que me reconozcas a mí como etnia Awajún. Necesito tu reconocimiento. Reconóceme. Yo soy diferente a ti. Reconóceme. Reconocimiento, etc. Hay determinados actores en un conflicto social, y todos los actores de un conflicto social, básicamente los actores son sociales, cuando se estudia conflictos sociales, pero los actores sociales están representados por personas, pues. Los dirigentes, que tienen poder, sí, determinado poder. Cuando se estudia conflictos sociales y se estudian actores, se estudia cuál es el grado de poder de cada actor. ¿Cuánto poder tiene? ¿Un gran poder, poder medio, un poder social, un poder político, un poder económico? ¿Qué tipo de poder tiene para estudiar a un actor social? Eso se estudia cuando se analiza conflicto social. Tiene determinadas capacidades y necesidades. ¿Sabe hacer determinadas cosas o no sabe hacer algunas otras? Necesita algunas cosas más y otras no. Él necesita el agua de esa laguna, tú no, porque tú no vives ahí, pero él sí, porque él, si se queda sin esa agua, adiós su vida, adiós su campo, adiós todo. Se tiene que ir de esa localidad. Son necesidades diferentes. Todo eso hay que estudiarlo cuando vemos conflicto social. Y por supuesto también tiene intereses, claro que sí. Las comunidades tampoco son inocentes, ¿eh? Tampoco son puras, tampoco son no hay que idealizar mucho a las comunidades tampoco. Podemos idealizar a la comunidad ancestral, pero lamentablemente la comunidad actual, en muchos casos, ya ha entrado también a la lógica del dinero, del intercambio. Muchos dirigentes comunales, y esto se ve, por ejemplo, en trabajo con minería, negocian para sí mismos nomás cosas que deberían haber negociado para la comunidad. Se basan en sus propios intereses. La comunidad tampoco ya es tan inocente o tan pura como era al principio. O sea, hay que ver las cosas con realidad, con absoluta realidad. Si desean hacerme alguna pregunta, levanten la mano nomás. Si estoy yendo mucho o hay alguna para no... Buenas tardes, con todos ustedes. Había leído un tema sobre la cosmovisión. Quería que me fundamente cuál es el rol de la cosmovisión en el mundo de las comunicaciones. Gracias. A ver, todo es cosmovisión, todo, porque partimos de una forma de ver el mundo. Hemos dicho la comunicación en sí expresa una manera propia del comunicador, de cómo el comunicador ve el mundo. La cosmovisión se construye, habíamos dicho, por el entorno, por la sociedad, por la cultura, pero también de manera personal se va construyendo las propias percepciones. Si yo tengo una cosmovisión, digamos, muy de Occidente, si nunca he salido de mi distrito, si nunca he conocido otras cosas aparte de mi mundo ciudadano, de mi mundo citadino, perdón, la palabra más correcta, de mi mundo de ciudad, yo tendré determinada cosmovisión, así yo por lo menos he visitado algunos entornos de otros sitios. La cosmovisión es esa forma de pensar comunitaria o esa forma de pensar cultural que más o menos hace entender o explica el por qué actuamos como actuamos y el por qué comunicamos como comunicamos. Lo subjetivo es esencial en comunicaciones. O sea, no hay comunicación que sea
Primero que no hay objetividad, eso es otro mito, la objetividad, no existe. O sea, todo es subjetivo en realidad, todo es muy... Pero cuando uno contrata a un amigo, o perdón, cuando uno contrata a un empleado suele contratar a los amigos, ¿no? Cuando uno recomienda, te recomiendo a ti. Pero yo sé que tú tienes un poquito menos de experiencia que el otro. Ah, no, pero tú eres mi pata, te contrato a ti. ¿Dónde está la razón ahí? Ahí no hay ninguna razón. Son emociones, son afectos, son percepciones. Que a nivel social es cosmovisión. Es formas de ver el mundo en comunicación. Lo subjetivo y la percepción, y a nivel social la cosmovisión, es crucial. Si no entendemos eso, no vamos a hacer buena comunicación. Vamos a hacer nuestros folletos, una diagramación de un folleto para la comunidad amazónica, y vamos a dibujar mal sus árboles, vamos a tener malos dibujos sobre sus plantas, y vamos a dibujar un tipo de arco que ya no existe. Y esto ya no existe. Esta planta, no, esto no es de acá. Esto es de Huánuco. Esta planta no es de acá de Loreto, esta es de Huánuco. Ah, ¿por qué es tan importante? Y nuestros materiales se van a ir al cuerno porque vamos a haber gastado miles en materiales sin haber conocido antes la cultura y la cosmovisión. Por eso los materiales se validan. Supongo que les han enseñado eso en confección de materiales. Siempre se validan para no hacer inversiones posteriores que nos cuesten mucho dinero. Se valida con población, ¿no? Se tiene que validar, se tiene que reforzar. Aceptaré. A ver. ¿Hay otro micro? Además. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? ¿Sí, no? Hola. A ver, mientras va a traer el micro, no, ya, mejor, no, mejor antes de que se pase la idea. Ah, no funciona. Ahorita mientras van arreglando. A ver. Gracias, Carla. ¿Tú has hecho algo o has estado implementando algo que conceptualmente lo hemos visto en unas diapositivas anteriores, que es la comunicación como relación? La relación con la gente, ¿no? La comunicación real es eso, relación. Y si tú vas a implementar no solamente gráficos o afiches, además hay otras herramientas, ¿no? O sea, otros medios en todo caso, o formas de comunicar como las interpersonales, las consejerías, etcétera, que son muchas formas de comunicación, no solamente las que vemos en papel o las que vemos a nivel digital. Por eso, nuevamente, la perspectiva es la comunicación como relación, más amplio que el material, mucho más que la tecnología. Es la relación que entablamos con la propia comunidad.
El conflicto es dinámico siempre. En cualquier momento levantan la mano, por favor, y yo voy a seguir. El conflicto es dinámico siempre. Voy a terminar con esto para darle el micrófono al compañero. El conflicto es dinámico siempre. Desde una mirada saludable en un conflicto se transforma el contexto, o sea, la realidad misma del espacio, la forma de relación del espacio. Se transforman los actores aprenden, desaprenden algunas cosas, mejoran, se radicalizan, etc. Pero el conflicto siempre es dinámico, todo el tiempo. Nada es igual. Uno va a ver un conflicto o, digamos, está yendo después de 2 semanas al mismo espacio y es totalmente diferente. Cambiaron actores, cambiaron formas, a veces hasta cambiaron dirigentes. Cambiaron situaciones, cambiaron contextos, salió una nueva ley, un nuevo decreto, muchas cosas varían. Cambian los temas, cambian las estructuras. Y es importante en una mirada saludable de un conflicto que cambien el poder, que cambien las relaciones y que cambien las normas. Nuevamente, habíamos dicho, ¿el conflicto es necesario? Sí. Visibiliza algunas cosas que cuando se hacen visibles empiezan a transformar la percepción y las relaciones ya. Basta, por eso es tan importante la comunicación. También hay otro principio, ¿no?, que tienen que tomar en cuenta, por favor. Lo que no comunicas no existe. Primer principio, todo comunica, todo absolutamente. Segundo principio, lo que no comunicas no existe. Puedes ser un capo como profesional, pero si no estás tú mismo también comunicándote, no existes. Nadie sabe de ti, nadie te conoce. Puede ser un producto estupendo, pero si no existes en el mercado, si no nadie conoce que existe en el mercado, no existe en realidad. Se queda en la tienda y no se vende. Por eso solo lo que se comunica, para un comunicador digo, existe. Por eso es tan importante comunicarse, relacionarse y expresarse. Y se van desarrollando en este proceso capacidades y cambios estructurales. ¿Qué es necesario? Es necesario que cambien las normas, las leyes y las estructuras. Si no hubiera habido conflictos, y a veces lamentablemente, no justifico, pero a veces lamentablemente con violencia, no se hubieran cambiado cosas. Si no se hubiera opuesto tanto la gente de los Estados Unidos a la guerra de Vietnam, los jóvenes, bueno, Estados Unidos fracasó en esa guerra, pero esa guerra hubiera acabado después, mucho más tarde de lo que acabó. Hace poco falleció un expresidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Eso, por ejemplo, es comunicación, ¿no? O sea, y la gente no ve las cosas, lo ve como presidente, pero no se ha dado cuenta de las cosas terribles que también ha hecho. La guerra del Golfo, con casi 1 millón de víctimas. ¿Por qué no lo sabe nadie? Porque eso no lo dicen los grandes medios. Porque como no se comunica, no existe. Miren cómo los medios tienen un poder enorme. ¿Había una pregunta al fondo? ¿Sí? Ya quedan 3 láminas nomás, 3 o 4 láminas para los que están inquietos, no se preocupen, van, aunque están cortos para las 12 recién, ¿no? No creo que tengan hambre todavía. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Paula Celis Valareso y quisiera que me responda a una pregunta que la verdad la considero muy importante para la sociedad. Usted como comunicador, desde su perspectiva y punto de vista, ¿qué considera que podríamos hacer nosotros como futuros comunicadores para poder hacer que la población se sienta identificada con su nación y de esta manera no tenga un complejo de inferioridad al momento de hablarse de otros países? Bien, gracias. Ha habido campañas, ya me parece importante la campaña de Marca Perú, que es fundamental. Me parece importante el tema que se ha puesto sobre la gastronomía también, que es importante. Pero hay que distinguir cuando hablamos de nación, que en el Perú somos muchas naciones. O sea, el Perú es un país, que es el Perú, pero nuevamente que tiene de inga y tiene de mandinga. Y hay una nación amazónica, una nación andina, una nación afro, una nación peruana. Primero tendríamos que ponernos de acuerdo cuál es nuestra nación. O sea, ¿qué entendemos por nación nosotros? Y poner, por ejemplo, nuestros spots que sean multicolores a nivel étnico, multicolores a nivel racial.
Se ha criticado a varios spots que en un momento se criticó a Saga Falabella, por ejemplo, de poner solamente gringuitos en el Perú. En el Perú, ¿cuántos étnicamente gringuitos hay? 5%, 3%. Pero todavía en el pensamiento se considera o se hace pensar que eso, nuevamente, como lo que no se comunica no existe, que solamente existe esa parte de nación. Por supuesto que es una parte importante, claro que sí. Es una parte, nuestra herencia hispana también es importante. No solamente la andina, la amazónica, la afro, también la hispana, es importante. Si no, no tendríamos este maravilloso lenguaje que está entre los lenguajes más exquisitos del mundo, que es el español, más completos. Es un lenguaje fabuloso, maravilloso. Entonces, que junto con el alemán son uno de los más completos y los más complejos y completos también, pero que menos mal que lo sabemos y lo conocemos. Pero habría que ponernos de acuerdo primero de qué nación hablamos y cuál es nuestra idea de nación. ¿Dónde está nuestra idea de nación? Eso primero. Y después de eso empezar a construir sobre esa idea de nación una proyección de lo que somos como nación, pero de manera inclusiva, ¿no? Como nación de todos. Estoy emocionada. Bueno, como le estaba diciendo, creo que hay muchos lugares dentro del Perú que están alejados y no permiten que se incluyan a nuestro sistema de cultura. Entonces no se les considera y al mismo tiempo siento de que hay un tema racial con ellos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para poder integrarnos hacia ellos de cierta manera y aportar a que el país los acoja como debe de ser, ¿no? Como peruanos? Empezar por nosotros mismos, porque el cambio, en realidad el cambio que se sostiene en el tiempo es el cambio micro, no el cambio macro. Cuando esperamos solamente el cambio, mucha gente dice, quiero ser alcalde y voy a cambiar esto, quiero ser gobernador regional y voy a cambiar tal cosa, y no hacen nada ni por su barrio, ni por su familia, ni por sus amigos. El cambio empieza por uno. Cuando empezamos nosotros a ser incluyentes, cuando empezamos a mostrarnos incluyentes en nuestra publicidad, en nuestras cosas, empezamos ahí a mejorar. Y en todo, o sea, en todo lo que comunicamos, en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que comemos, cómo vamos siendo incluyentes, eso va a empezar a cambiar a nivel global, va a empezar a generar los ejemplos para que nos volvamos incluyentes como país, pero además requiere políticas públicas del Estado también, que espero que se están trabajando un poco, pero todavía falta darle un poco más de peso al tema de las políticas públicas de inclusión. Muchas gracias. Ya, a ver. Acá bien, no sé. ¿Qué tal, licenciado Weiner? Más que nada para acotar algo, ¿no? Nosotros salimos de un curso de periodismo ahorita. Hemos expuesto, y nada más para decirles a los compañeros, el conflicto social que usted habla está latente. Nosotros venimos de hacer una investigación de una minera que se quiere apoderar de unos terrenos en el Cerro Urpillao, en Otusco, y nosotros hemos investigado todo eso, ¿no? Y para agregar o para acotar la importancia que tienen los conflictos sociales, los pobladores mismos se han armado, han hecho su junta, su comité ambiental, perdón, para poder proteger y que esta minera no invada o se apropie de los minerales que ellos tienen, ¿no? Ellos cuentan, narran más que nada, que sus recursos se verían afectados si es que dejan o permiten esto, ¿no? Hay rondas campesinas ahí, ¿verdad? También, claro, hay rondas tuvimos campesinas. un previo con las rondas campesinas ahí, y más que nada decirle a los compañeros, como usted recalca, los conflictos sociales están ahí y sirve para resolver problemas, y como comunicadores tenemos que acogerlos, porque esta noticia que nosotros hemos cogido no era, por así decirlo, llamativa. Lo sacó un medio, Prensa Libre lo sacó, que es poco conocido, poco tocado. Entonces, como comunicador, pienso yo, creo yo, que está en nosotros buscar y darle cabida a las noticias o la relevancia importante
que tiene estos conflictos sociales, más que nada para acotar. Hay que construir la agenda, pues no, la agenda tiene que cambiar, ¿no? La agenda que vemos en los medios tiene que empezar a cambiar. Claro, nuevamente, lo que no se comunica no existe. Y claro, es muy beneficioso para alguien que tiene interés en que esto no se sepa, ¿no? En que no se comunique. Vamos a ir con las herramientas después de las preguntas brevemente y rápidamente, porque estas tenían que verlas, digamos, cada una, pero son herramientas que uno usa y uno con los que se trabaja en análisis de conflictos a nivel social. Muy buenos días. Con respecto a la palabra conflicto, ¿podríamos aplicar la frase "el fin justifica los medios"? Ya que, como usted ha ido explicando, para lograr lo que Francia logró por medio de la protesta, tuvieron que hacer eso, una protesta, ya que quizá no pusieron a hacerlo por otra cosa, por un medio más pasivo. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la frase "el fin no justifica los medios" o "el fin justifica los medios"? Bueno, en caso mío yo les podría decir que con respecto de comunicadora, no me pongo en un no ni un sí. Creo que en diferentes casos se aplican el sí justifica y el no justifica, pero quisiera saber cómo se aplica en lo que es conflicto. Gracias por tu pregunta. No, el fin no justifica los medios. Eso, bueno, para Maquiavelo sí justificaba los medios, pero la protesta que se dio en Francia, por ejemplo, en el año 68, y la revolución hippie en el año 70 en los Estados Unidos, no ocasionó muertos ni nada por el estilo desde el lado de los que protestaban. Fue una protesta que se tomaron las calles, se tomaron las plazas públicas, como se toman y se suelen tomar en ocasiones, pero se limitó la violencia dura, o sea que sí fue infligida o dada por las fuerzas del orden. Ahí sí hubo violencia, y claro, pero ahí fue menos también que, por ejemplo, en México, mucho antes de eso, aquí hubo una masacre de estudiantes, en el 66, si no me equivoco. Pero no, depende de qué medios, o sea, depende de qué medios utilizas. Si eres un comunicador inteligente, va a haber medios que utilizan, y más ustedes ahora. Las redes sociales son un poder enorme. En este momento, por eso es que se quiere censurar Internet en varios países. Las redes sociales son un poder enorme. Hay una comunicación que se puede hacer por redes sociales, comunicación interpersonal, comunicación por megáfono, una comunicación más bien, ¿cómo llamarlo? Revolucionaria, una comunicación que busque cambiar las cosas por medios alternativos. En México se ha hecho, en Bolivia se ha hecho. O sea, hay formas de hacer comunicación y de hacer en general cambios sin necesidad de recurrir a la violencia, con inteligencia. Cuando se descubren las cosas, cuando se ponen en el tapete, por ejemplo, la corrupción, todo empieza a caerse solito. El problema es cuando se tapa y cuando no se conoce nada. Pero hay medios, y muchos medios para un comunicador inteligente para poder trabajar esos temas. ¿Cómo trabajamos nosotros, por ejemplo, viendo los temas en conflictos sociales, los análisis que hacemos, y les va a servir a ustedes cuando hagan sus análisis de conflictos sociales en sus trabajos? Hay muchas herramientas que se utilizan para analizar un conflicto social. Uno, por ejemplo, es el mapa de actores. Los mapas de actores, ustedes los van a buscar por internet con ese título, mapa de actores. Son gráficos donde se muestran a los actores de un conflicto, los actores sociales, en sus diferentes dimensiones, con diferentes características de poder, de legitimidad, de capacidad, etcétera, de influencia. Hay muchos modelos, pero cada uno de ellos puede acomodarse a las posibilidades que ustedes quieran. Pero sin mapa de actores no se puede analizar un conflicto, porque no se sabe quién es quién en el conflicto. Y hay que saber quién es quién en un conflicto social. Nosotros hacíamos un análisis un poquito más profundo, porque claro, porque ya no estoy ya, pero éramos Ministerio del Interior, y Ministerio del Interior, saben ustedes que maneja mucha información y maneja mucha inteligencia. Nosotros, yo le decía a un amigo de broma, y una vez me encontré con un amigo cuando yo estaba trabajando en el Ministerio del Interior, y el amigo me dice: ¿cómo te va? ¿Dónde estás? Estoy en el Ministerio del Interior, le digo, y se asusta. Uy, Ministerio del Interior, sé lo que estás haciendo, le digo. Se asustó, le digo, no te preocupes, y me dice, no, me estoy portando bien, me dice. Era un amigo cualquiera, pero a veces la palabra Ministerio del Interior, como siempre está relacionado con represión, con golpe, con espionaje,
se identifica así. Pero no, ahora tiene una mirada desde que fue ministro Carlos Basombrío, le dio un giro al Ministerio del Interior, un giro más inteligente, menos represivo en la policía, incluso menos represiva, y más inteligente y más estratégica. Ahora es así. Aparte hay los cubos de poder, que es una forma de analizar actor por actor un poco más profundamente sus niveles de relación, sus niveles de poder, sus niveles de legitimidad. Las fichas de actores, que en nuestro caso hacíamos con las rondas, por ejemplo, con cada ronda campesina, su historia, su trascendencia, los conflictos en los que estuvo involucrado, sus dirigentes, etcétera. Porque es información, y la información es importante. Reportes diarios, todos los días reportábamos a través de un WhatsApp que teníamos a nivel de todo el país cada conflicto que se daba. Y el reporte era inmediato, de cada conflicto social que estallaba o estaba por estallar en el país. Informes especializados de rondas campesinas, de dirigentes, de alcaldes, de situaciones que puedan darse. Y hacíamos mucha inteligencia operativa, y yo agradezco también la oportunidad de haber estado en el Ministerio del Interior, porque he aprendido también esta otra área que es interesante y muy rica. Y teníamos un oficial de inteligencia que nos ayudaba en el trabajo, de trabajar con estos temas, que ustedes lo pueden aplicar a comunicaciones también. Inteligencia operativa es toda la información y el análisis de información aplicado a los hechos concretos del corto plazo. Inteligencia estratégica es toda esa información aplicada estratégicamente a futuro. ¿Cómo previenes un conflicto estratégicamente? ¿Qué haces? ¿Dónde intervienes? ¿Qué previenes? ¿En qué momento lo haces? Para que ese conflicto no se replique de acá a un año. Es inteligencia estratégica. Son algunas herramientas que se han ido utilizando, que hemos ido utilizando allá, y en general se utilizan también en las mineras, las empresas. Esta tampoco es información reservada, es información que puedo compartir con ustedes. No es información sensible, porque yo estoy prohibido de acá hasta 5 años de poder dar información sensible, porque he estado en un ministerio un poco sensible. Pero esta es información general, global, que ustedes, que también lo hacen las empresas mineras y otras entidades. Me están saboteando, ¿no? Hablé de inteligencia y de información y empezaron ahí no hables tanto, Einer, me decía alguien por ahí. ¿Cómo se pasa esto? ¿Quién me ayuda a pasar esto, por favor? ¿Por qué no pasa? Está bloqueado acá. A ver, pásalo. Se ha bloqueado, creo. Se ha bloqueado. A ver, se está bloqueando, creo. Se ha bloqueado Si no, ponlo en modo, no pantalla completa, sino en otro modo. ¿Puedes escapar de ahí? Entonces, vamos a ir resumiendo un poco lo que hemos visto hoy día en lo que son comunicación y conflictos. Recuerdan 3 puntos, 3 ejes centrales. La cosmovisión, que es fundamental. Si no entendemos cosmovisión, si no entendemos maneras, si no entendemos formas de ver el mundo, no vamos a hacer buena comunicación, y menos en espacios de conflicto social. Segundo, ¿cuál era el segundo? ¿Se acuerdan? La comunicación como relación, no solo como instrumento, no solo como herramienta, no solo como tecnología. La comunicación es mucho, mucho más que eso. La comunicación es relación, la comunicación es interacción, la comunicación es inclusión. Y el tercer punto, los conflictos sociales son oportunidades. Si tenemos miedo al conflicto, no vamos a poder avanzar en el trabajo que tenemos en conflictos, justamente porque el conflicto es natural al ser humano, lo que no es natural es la violencia. Entonces, hay que ver de qué modo, de qué manera podemos ir nosotros trabajando en el tema de conflictos sin tenerle miedo al conflicto. El conflicto se puede manejar, se puede gestar, se puede trabajar sin ningún problema. Bien, también hemos visto un poquito de lo importante que es esa interacción y cómo la comunicación a través de esta cosmovisión nos va dando pues o es un puente o es una barrera. O es un puente o es una barrera. Gracias. La de Snoopy, por favor. La de Snoopy. Ya. Esa.
Ese es mi perrito favorito, Snoopy. Snoopy es un perrito que viene de la tradición de Charlie Brown, de este cómic norteamericano. Es un perrito que no duerme dentro de su casa, porque tiene una casita en el jardín, en el patio de Charlie Brown. Duerme encima. ¿Por qué duerme encima? Porque quiere ver las estrellas. Es un perrito idealista. Es un perrito que siempre sueña. Ahí está soñando que es aviador encima de su casita. Snoopy es como John Paul Lederach, un idealista. John Paul Lederach es el teórico de la transformación de conflictos. Lederach habla de la transformación del transformador. Y él nos dice, hay varias teorías en gestión de conflictos. Hay prevención de conflictos, gestión de conflictos, y esta última, digamos la más revolucionaria, por decirle de algún modo, es la de transformación de conflictos, el conflicto como transformación. Jean Paul Lederach habla de la transformación del transformador. Uno, cuando entra con esta mirada de transformar conflictos, viendo al conflicto como una oportunidad, viendo al conflicto como una opción para sembrar nuevos caminos de paz, nuevos caminos de justicia, nuevos caminos de equidad, uno empieza a transformarse también como persona. El propio transformador de conflictos empieza a transformarse en sí mismo. Jean Paul Lederach, miren, un tremendo teórico, y por eso es tan importante los nuevos términos que están ingresando en el lenguaje universitario ahora académico. Jean Paul Lederach habla de pasar de un sistema de guerra a un sistema de paz, a un sistema de justicia, a un sistema de verdad y a un sistema de misericordia. Imagínense a un teórico catedrático en las principales universidades de Estados Unidos hablando de misericordia. ¡Oh! Dirían, hereje, dirían los académicos tradicionales. Hereje, ¿cómo hablas de misericordia? No, se puede hablar de misericordia y de paz y de bondad a nivel académico también. Eso no es solamente parte de las iglesias o parte de los conferencistas de desarrollo personal. Ya la academia, ya la universidad está hablando de estos temas. Ya se está hablando. Y se está usando el mindfulness, por ejemplo, en algunos sitios, que proviene de la tradición budista, para colocarse en el aquí y en el ahora, y John Lederach lo recomienda, la capacidad de meditar para colocarse en otro estado de conciencia, y una vez que estás en otro estado de conciencia, pasar a gestionar el conflicto. ¿Para qué? Para que en medio del conflicto tú mantengas la calma y no te involucres emocionalmente, para que no te aloques en el conflicto. Porque ves una piedra que se lanza y empiezas a desesperarte, te pones de un lugar o del otro, o tomas partido, y eso no es el rol de un transformador de conflictos. El rol de un transformador de conflictos es ser neutral sin ser frío. Y para eso algunas prácticas orientales sirven, en mindfulness, la meditación, etc. Y lo que busca Lederach son cambios en la persona, la estructura, las relaciones y en la propia cultura. Lederach habla del camino del peacemaker, del hacedor de paz, del camino del peace builder, del constructor de paz. Los he dejado en inglés porque el término proviene del inglés y es desde la teoría que está así, y por eso es más fuerte cuando se habla de peacemaker o peace builder. Y él habla de la conciencia de nosotros, primero, que hay que formar o hay que desarrollar nuestra propia conciencia, y la conciencia del interser con otros, del ser con otros, del comunicarse con otros, del establecer relaciones con otros, del establecer empatía con otros, de ver al otro no como tu enemigo, sino como tu posible amigo, o por lo menos, no como alguien que te va a afectar. Por lo menos dejarlo en paz, dejarlo libre. Por Dios, dejemos de pelear ya. La cultura, esto es guerra. Hoy día estaba en el hotel y decía, ¿cómo es posible que esté desayunando y estén viendo esto es guerra? Estaba viendo esto es guerra. O la repetición, o creo en la parte esa de América de Noticias que repite esto es guerra. Esto es guerra, el nombre no, esto es guerra, por Dios, o sea. Nos han hecho pensar que el mundo está lleno de guerras y eso es falso. Eso es una parte del mundo, pero no es todo. Es más, es una parte menor. La principal parte somos nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras mascotas, nuestros afectos, nuestros colegas, nuestros alumnos, nuestros profesores,
nuestros directores. Esa es nuestra vida del día a día, de todos los días. Lo otro existe también y hay que transformarlo y hay que cambiarlo. Pero hay que tomar conciencia de que tenemos que ir transitando hacia un camino para la paz. Donde Dios te haya plantado, florece. ¿Estamos en un país complicado? Sí. ¿Complejo? Sí. Es complejo el Perú. Es uno de los países socialmente más complejos de América Latina. Pero estamos acá. Y acá tenemos que florecer, y acá tenemos que trabajar, y acá tenemos que actuar. No hay otro tiempo más que este, el ahora, el aquí y el ahora, el presente. Eso es todo lo que existe. La felicidad está acá, está en el aquí y en el ahora. Y ahí donde estemos, ahí hay que florecer, ahí hay que trabajar, ahí hay que sembrar un poquito de esperanza, un poquito de... Se colgó de nuevo, un poquito ya es la penúltima ya, un poquito de misericordia, hacer algunas cosas. Por eso es tan importante la alquimia personal, la transformación personal. La psicoterapia me ha ayudado a mí a transformarme también un poco a mí mismo, porque parte del trabajo psicoterapéutico es empezar por ti mismo y empezar a ver todos tus rollos, tus antecedentes, tus rencores, todo el rollo que cargamos todos los seres humanos. Con nuestro padre, nuestra madre, nuestra amiga, nuestro esposo, en fin, esto es una lista enorme en la cual tenemos que empezar a transformarnos. En la transformación personal está la clave de la transformación del mundo. Empecemos por nosotros, empecemos a transformarnos nosotros y van a ver poco a poco cómo nos iremos transformando todos socialmente. Bien, esta es la final, la diapositiva final, quiero leerla y con este mensaje quiero terminar. El planeta no necesita más personas exitosas. El planeta necesita desesperadamente más personas que cultiven la paz, personas que ayuden a rehabilitar y sanar, que narren historias y que den amor en todas las formas posibles. Necesita gente que viva de forma significativa en sus lugares de origen, con coraje moral, dispuestas a luchar por un mundo más habitable y más humano. Y estas cualidades tienen muy poco que ver con el éxito tal como lo entiende nuestra cultura actual. Estas cualidades tienen que ver con nosotros como seres humanos y con nuestra opción como seres humanos en este pequeño mundo que nos han dado y que tenemos que conversar de la mejor y más pacífica manera posible. Gracias. Agradecemos al licenciado Einer Romero Estrada. Bueno, a continuación tenemos entrega de diploma a cargo de la doctora Sonia Alvarado del Águila. Bueno, no está presente en este momento, entonces la secretaria académica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la magíster Gilsa Lisboa, va a ser la encargada de hacer entrega de un reconocimiento al licenciado Einer Romero Estrada por su participación. Ahí está la fotografía también. Vamos a invitar a profesor Aquino también para la fotografía, a toda la plana docente del área de comunicación para el desarrollo para poder tener la fotografía. Vamos a invitar, por favor, para que nos acompañen.